proveído para nosotros. Gracias porque nos diste vida juntamente contigo, porque nos resucitaste y nos hiciste sentar en lugares celestiales juntamente contigo, Jesús. Gracias porque tú fuiste impartido en nosotros, tu vida fue impartida en cada uno de nosotros, y por eso es que nosotros podemos y estamos plenamente convencidos que tenemos esa vida eterna dentro de nosotros. Gracias por ser tú nuestro Salvador, ayudador. En el nombre de Jesús, en esta tarde, noche, declaramos espíritu de sabiduría, de revelación abundantemente. En el nombre de Jesús declaramos la mente de Cristo, la establecemos, la llamamos a manifestación en cada oyente y cada creyente en el nombre de Jesús, para que puedan comprender tu palabra, el nuevo pacto. En el nombre de Jesús, Señor, te honramos, te adoramos. Todo pensamiento de la mente natural lo llevamos cautivo a la obediencia tuya y de tu palabra, derribando todo argumento que se levanta contra el conocimiento tuyo. En el nombre de Jesús derribamos fortalezas mentales que se hayan levantado, Señor, estructuras mentales que aún todavía tenemos algunos de tus hijos, Señor, las derribamos en el nombre de Jesús con el conocimiento pleno del nuevo pacto, el conocimiento pleno tuyo, Jesús. Gracias te damos, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque tú repartes a cada uno, tú revelas, tú quitas vendas, Señor, en el nombre de Jesús. Oídos espirituales abiertos para comprender tu palabra, para comprender el nuevo pacto y sobre todo para no mezclar pactos, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por la vida, gracias por todo lo que has proveído, gracias por la maravillosa bendición de conocerte. En el nombre de Jesús, seas tú, Espíritu Santo, ministrándonos, hablándonos en esta noche, Señor. Seas tú hablando a nuestras vidas, y que esta palabra que salga por mis labios seas tú hablando a través de mí, y sea una palabra rema para cada oyente, cada creyente. En el nombre de Jesús te damos todo el honor y la gloria en esta noche. Amén. Muy bien, pues ya estamos transmitiendo a partir de estos medios de comunicación. Damos la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes que estamos aquí reunidos, y a cada persona que nos ve a través de estos medios de comunicación. Nuestra página Fe y Poder Guadalajara, así como Palabra Fe y Gracia Jalisco, le damos la más cordial bienvenida. Así como cada persona que nos vaya a ver de manera diferida a través de nuestra página de YouTube. También le damos la más cordial bienvenida a cada persona de los distintos países: Sudamérica, Centroamérica, Estados Unidos, Norteamérica, del continente europeo y cualquier otro continente donde nos vayan a ver, ya sea de manera directa o diferida, en habla hispana. Igual creemos que Dios, Cristo, el Espíritu Santo tiene una palabra para ustedes en esta noche. Así es que si tiene oportunidad, amigo, que nos vea a través de estos medios, de compartir, hágalo, porque más que compartir un ministerio o la predicación de un pastor, estamos compartiendo la maravillosa palabra de Jesucristo, que va a renovar el entendimiento y va a transformar vidas. Así lo creemos en el nombre de Jesús. Ok, pues también le recomendamos nuestra página de YouTube, que se llama Fe y Poder Guadalajara. Ahí están todas las enseñanzas a partir del 2021 en adelante, todas las enseñanzas de gracia, el nuevo pacto, ahí las tenemos, donde usted puede escuchar y conocer más acerca de Jesucristo. Esa es la idea principal. Muy bien, ok, pues vamos a nuestro texto base, la primera Tesalonicenses 5:23. Estamos y continuamos con el tema todavía, que se llama y todo vuestro ser. Primera Tesalonicenses 5:23 dice la palabra así: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hay otra Biblia también que nos habla de ese texto. Por ejemplo, Nueva Versión Internacional nos dice que Dios mismo, el Dios de paz, lo santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Está hablando de poder, a través de la palabra, Dios tratar con nuestras vidas para que sea irreprochable todo nuestro ser. Nuestro espíritu ya es irreprochable, nadie puede reprochar lo que ya somos, espíritus. Nadie puede reprochar eso, porque Dios pagó el precio completo, nos santificó, nos justificó, nos declaró inocentes, nos trasladó del reino de las tinieblas a su reino, nos dio vida juntamente con Él, nos resucitó cuando Él resucitó entre los muertos. Así es que
nos hizo santos, nos hizo perfectos y no tenemos ninguna mancha, ninguna arruga, como dicen. Muchos están esperando que una iglesia sin mancha y sin arruga sea rescatada por Cristo cuando venga en su segunda venida, pero créalo que la iglesia ya es sin mancha y sin arruga. ¿Por qué? Porque el que derramó su sangre en la cruz así ya nos hizo sin mancha, sin arrugas, sin defectos. En el espíritu que somos nosotros, ahí somos perfectos, sin ninguna manera en que alguien pueda reprochar algo, porque Cristo lo hizo todo perfecto. Por la obediencia de Él nosotros realmente nos hizo perfectos, por la obediencia de Él, no por nuestra obediencia. Entonces hay otra Biblia, la Nueva Versión Internacional, vamos a leer si tenemos oportunidad también. Creo que tenemos por aquí la Dios habla hoy, la Biblia al día, Nuevo Testamento. Dice que el Dios de paz los mantenga perfectamente limpios, para que en espíritu, alma y cuerpo sean ustedes fuertes e irreprensibles. El mismo Dios de paz nos mantenga, ¿cómo dice? Limpios. Nos mantenga limpios hasta el día que el Señor vuelva. Entonces es Dios tratando con nuestras vidas, es Dios tratando principalmente con su palabra, es Dios tratando con la revelación del nuevo pacto. La Dios habla hoy, dice que Dios mismo, el Dios de paz, los haga a ustedes perfectamente santos y les conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, sin defecto alguno, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros si el mismo Dios de paz es el que nos tiene que mantener de esa manera, irreprensibles, irreprochables, sin mancha? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? ¿Qué parte de nosotros nos corresponde? Bueno, principalmente escuchar el nuevo pacto, llenarnos del conocimiento de Cristo para renovar la mente natural, que necesita literalmente ser transformada. El alma y el cuerpo, principalmente el alma, necesita ser transformada, renovada en el entendimiento de lo que Cristo hizo por nosotros, del conocimiento del Cristo crucificado y del Cristo sacrificado y del Cristo resucitado, que habita y ha decidido habitar en cada creyente. Somos templo del Espíritu Santo, por consecuencia Dios, según el concepto de Dios, Dios nos ve perfectamente santos. Hay personas que dicen: sin santidad nadie verá al Señor. ¿Han escuchado esa parte de ahí? Sin santidad nadie verá al Señor. Y ellos creen que la santidad es en el cuerpo y en el alma. Esa es la santidad que Dios toma en cuenta para poder verle a Él en un futuro, o cuando partamos de esta tierra. Cuando partamos de esta tierra como hijos de Dios, cuando estemos en la presencia de Jesucristo, tangible, ahora sí tangible, no el Cristo que nos habita, sino con el Cristo tangible que podamos ver cara a cara. Muchos dicen que sin santidad nadie lo podrá ver, como diciendo: necesitas santificar esta mente y necesitas santificar este cuerpo. Si tú eres santo en la mente y en el cuerpo, entonces lo podrás ver. Pero ¿qué crees? Si cometes una fallita, una sola falla de un pensamiento, y viene Cristo por segunda vez y se da, y que nos vayamos con Él y que le recibamos a las nubes y que nuestros cuerpos sean transformados, ¿qué cree? Nadie lo podrá estar en la presencia de Él si no se arrepintió y confesó hasta el último pecado de su mente. Ahora yo preguntaría: ¿cuántos hijos de Dios cristianos se quedarían con ese concepto de santidad? ¿Cuántos se quedarían? Dios mío, imagínese usted, vino Cristo, están desapareciendo gente y nada más está quedando su vestuario, su vestido ahí. Póngase a pensar, y de repente usted aquí, ¿qué va a decir? Bueno, es que por mis malas obras, por mis malos pensamientos, por mi forma de actuar, ya me quedé. ¿Y sabe que muchas congregaciones cristianas creen eso? Que le llaman de santidad pentecostal. Y ellos creen que debe santificar su cuerpo y su mente para poder irse con Cristo. Póngase a pensar, cuando la renovación de la mente posiblemente a muchos nos vaya a llevar toda una vida.
toda una vida. Y si viene Cristo por segunda vez, póngase a pensar, ¿qué porcentaje de cristianos, hijos de Dios, nacidos de nuevo se iba a quedar? El 99%. El 1% o menos del 1% se iban a ir con Cristo. Ese es el problema. Ya vimos en la palabra que tenemos dos cuerpos. Según el Génesis teníamos dos cuerpos. Uno natural de carne y hueso que fue formado del polvo de la tierra, y otro espiritual que perdió Adán por la naturaleza de pecado que adquirió. Perdió el cuerpo celestial y ¿qué cree? Nos quedó el cuerpo natural. La única naturaleza adánica, por decirlo así, que queda en nosotros nada más es el cuerpo y el alma que la vamos renovando. Pero el espíritu, en lo personal, nosotros somos espíritus, nosotros ya no tenemos la vieja naturaleza de Adán. Ya no estamos en el primer Adán, estamos en el postrer Adán unidos a Cristo. Y eso es lo que Dios considera. Y sabe que hay muchas iglesias que le llaman de santidad pentecostal, ¿cómo le llaman? Iglesias de la sana doctrina, y que ellos se están continuamente santificando, pero no está mal santificarse. Lo que está mal es santificarse por medio de sus obras. Dice la palabra, mire, antes de ir a otro lado, dice la palabra en el nuevo pacto, porque estamos viendo el nuevo pacto, ¿no? Si vamos al antiguo pacto, créanlo que vamos a encontrar bastante inconsistencias, porque la ley de Moisés requería en el hombre principalmente que cumpliera 613 mandamientos para que fuera santo. Por eso se hacía el sacrificio de animales para poder cubrir esos pecados durante todo un año, y continuamente cuando pecaban cada semana se tenían que hacer sacrificios de animales. Pero en el nuevo pacto, conforme a lo que dice, mira, vamos a ver qué dice Colosenses capítulo 3. ¿Cómo se refería el apóstol Pablo a los hermanos de la iglesia primitiva que habían creído en Jesús y que habían nacido de nuevo? Bueno, vamos a leer otro texto bíblico, sí. Primera Tesalonicenses 5, en la misma donde estamos, en el 23, dice el 23: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espiritual, mi cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida del Señor Jesús. Y dice: fiel es el que os llama, el cual también lo hará. 25: oh hermanos, orad por vosotros. 26: saludad a todos los hermanos con ósculo santo. 27: os conjuro por el Señor que esta carta se lea ¿a quién? A todos los santos hermanos. No está diciendo a los que son santos léansela, y a los que no son santos por favor no se la lean, porque da por hecho el apóstol Pablo que todos los hermanos ya son santos por la sangre de Jesucristo. ¿Entendemos? En otras palabras, este cuerpo no es santo, el alma no es santa, usted es santo porque usted es un espíritu. ¿Entendemos esa parte o no? ¿Sí o no? Pero vamos un poquito más allá. Hebreos capítulo 3 versículo 1. El autor de los Hebreos, que yo creo que es el apóstol Pablo. Hebreos 3:1: por tanto, hermanos santos. Está haciendo una afirmación el autor de los Hebreos que ya son santos. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. Ahora, ¿por qué son santos? ¿Por qué son santos si todavía pensaban mal? Si todavía a lo mejor cometían pecados con su cuerpo. ¿Por qué eran santos, Pablo? Porque ellos eran santos como espíritus. ¿Ok? ¿Ya?
Vamos a seguir leyendo un poquito más. Vamos a seguir leyendo un poquito más para entender este concepto, esta idea principal. ¿Ok? Listos. Hebreos capítulo 10, versículo 10. En esa voluntad somos ¿qué? Santificados. ¿Cómo? Mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo hecho una vez y para siempre. ¿Cuánto hace que Cristo se ofreció? ¿Cuánto hace que ofreció su cuerpo para ser sacrificado? Hace 2000, digo, entre comillas, 22 años, 2022 años. Entonces, mediante esa ofrenda, ¿qué cree? Fuimos santificados. ¿Ya? Somos santificados, dice Pablo, mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, pero como la ofrenda ya se realizó, significa que ya fuimos santificados. ¿Podemos captar esa idea? ¿Ya? Judas, capítulo 1, versículo 1. Judas, ya tiene el libro de Judas, capítulo único, versículo 1. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Y es una carta, ¿ok? Judas, siervo de Jesucristo, amado y hermano de Jacobo, a los llamados. Es una carta de Judas escrita ¿para quién? Para los llamados, ¿cómo? Ya eran llamados, santificados en Dios. ¿Lo capta ahí? ¿Lo capta ahí o no? ¿Sí o no? Ok. Entonces, la santidad en el Hijo de Dios ya fue proveída por Cristo. La santidad del Hijo de Dios ya fue proveída por Cristo. Según el entendimiento de los apóstoles, la santidad ya fue proveída por la sangre de Jesús. Ahora, ¿qué significa santidad? ¿Qué cree que significa santidad o ser santo? ¿Qué cree que significa ser santo? Muchas personas creen que un santo es alguien que no peca. Cree que ser santo es alguien que no comete pecado. Pero la palabra santo no significa no ser pecador, sino la palabra santo literalmente significa apartado. Apartado con un propósito. No apartado del mundo, sino apartado para Cristo. O sea, no que se separe del mundo, porque vivimos en este mundo. ¿Cuántos saben que vivimos en este mundo? Si vivimos en este mundo, un santo no es aquel que se aparta del mundo. O sea, no se aparta. Mucha gente se convierte en cristiano y deja de visitar a sus familias porque le dicen mundanos. ¿Sí sabía? Y dice Dios que te apartes del mundo. Bueno, que se aparte de las ideas y de los pensamientos del mundo. No está diciendo que se aparte de su familia. Por eso cuando Pablo dice no te hagas al molde, a la forma de este mundo, sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento, no está diciendo que se aleje de su familia, que no tiene a Cristo. Está diciendo que se aleje de escuchar, de entender y practicar principios de un sistema caído. Pero no está diciendo que se aleje de la gente que necesita escuchar de usted, porque usted es luz del mundo y usted necesita predicarles de Cristo. ¿Captamos? En Hechos 26, Pablo habla de su conversión por segunda vez
Por primera vez lo hizo en Hechos 9 y por segunda vez lo hizo en Hechos 26. Y Pablo, ¿cuántos saben que Pablo, cuando era Saulo de Tarso, perseguía a la iglesia de Cristo? Por mandato de la casta sacerdotal de los fariseos, Pablo perseguía a la iglesia de Cristo y mataba a cristianos. Dice en el capítulo 26, versículo 10, dice: lo cual también hice en Jerusalén, yo encerré en cárceles a muchos de quienes. Pablo encerró en la cárcel a muchos de los santos. ¿Quiénes eran los santos? Aquellos que habían recibido a Jesucristo, habían nacido de nuevo, ya eran santos. Pablo confirma nuevamente que ya eran santos y les llamaba santos. ¿Por qué santos? Porque no pecaban, no. Santos porque eran apartados ya por la sangre de Jesucristo, eran apartados para el evangelio, eran apartados para la predicación, eran apartados para Cristo, eran apartados para el reino, ya por la sangre de Jesús que pagó en la cruz del Calvario, derramó en la cruz del Calvario. Okay. Ya eran santos, ya eran apartados, eran propiedad de Dios. Eso es lo que quiere decir realmente santos, propiedad de Dios, apartados con un propósito, no apartados del mundo, apartados con un propósito. ¿Ok? Entonces, en Hechos 26:10, a muchos de los santos dice que encarceló. ¿Estamos de acuerdo? Hechos 26:10, a muchos de los santos dice, encarcelé. Y ese es el testimonio de Pablo, cómo perseguía a la iglesia de Jesucristo. Pero bueno, si queremos leer un poquito más la cuestión de la palabra santos, es la palabra griega hagios, que literalmente significa consagrado. Inclusivamente, ¿qué cree? Sagrado también significa alguien que es sagrado. Sagrado no por sus buenas obras, sino sagrado porque Cristo habita en él. Entonces la palabra santo no va relacionado con que peque o no peque, va relacionado más con ser sagrado o consagrado para Dios. Los instrumentos que necesitaban para realizar las ceremonias en el templo de Salomón, así como en el tabernáculo, ¿sabía que ustedes utilizaban utensilios? Utilizaban copas, utilizaban platos. ¿Sabía que utilizaban todo eso los levitas? ¿Sí sabe que utilizaban utensilios de oro y de plata? ¿Y qué cree? Eran santificados y eran consagrados. Pero no significaba que eran consagrados o santificados porque pecaban los platos, las cucharas o los cuchillos, sino eran santos. ¿Por qué? Porque eran apartados para el servicio a Dios. ¿Entiendes esa parte? Si los platos y los utensilios de oro y de plata eran utilizados para la ceremonia en el santuario, eso significa que ahorita un hijo de Dios, cuando se dice que es santo o denominado santo, no significa que esté alejado del pecado, sino significa que es consagrado para Dios. ¿Pero qué cree? Por consecuencia, alguien que es consagrado para Dios, como un fruto de entender que ya es santo, consagrado por Cristo para el servicio de él, eso sí, para expresar a Cristo ya somos consagrados para ello. Ya fuimos apartados por ello, santos por ello. Entonces, ¿qué cree? Entonces, por obviedad, como un fruto, la persona que se consagra para Dios, como un fruto, ¿qué cree? Por obviedad, dejará de pecar sus 2/3 partes, es decir, el alma y el cuerpo van a dejar de pecar. ¿Entendemos esa parte? Van a dejar de pecar en automático. No van a dejar de pecar porque se les dice o se les prohíbe que dejen de pecar. Van a dejar de pecar porque entienden en su mente natural que ya son santos y apartados para él. Ya fuimos consagrados para Cristo, ¿sabe usted? Entonces, hagios, la palabra hagios, que habla de santos, significa también separado del pecado. Ahora la pregunta es, ¿separado de cuál pecado?
¿De la naturaleza de pecado o de los actos de pecado? Cristo ya nos consagró y nos separó del pecado por su sacrificio en la cruz. ¿Ok? Ya nos separó del pecado, por eso estamos consagrados por la sangre de Él, no por mis buenas obras. Imagínense un hijo de Dios queriéndose portar bien para ser consagrado por Cristo, para ser santo y ser apartado para Cristo. Póngase a pensar. ¿Usted cree que nunca se le va a venir un pensamiento malo en toda su vida? Por eso tenemos que renovar la mente. ¿Y qué cree? Ocuparnos de las cosas del Espíritu, no llenarnos del pleno conocimiento de Cristo. Uno, y segundo, por obviedad, si nos mantenemos activos en servir al Señor, ¿qué cree? Por ejemplo, las personas que ciertos días los agarraban para ir a hacer sus cosas, no sé, drogarse. ¿Por qué mejor los hijos de Dios cuando vienen a Cristo? ¿Por qué mejor esos días que se dedicaban a eso y que les entra la carcomita, el pensamiento y todo eso? ¿Por qué mejor ese día no se dedican a agarrar una bocina con un micrófono y ir a predicar a Cristo? Créalo que eso es muchísimo mejor, porque ahí literalmente, si ya fue consagrado para Él por la sangre de Jesucristo, si ya fuimos santos, nos hizo santos, entonces ¿por qué mejor no dedicarle a una actividad espiritual? ¿Entendemos? Si usted dedica parte de su vida a una actividad espiritual, a evangelizar, a hablarle a la gente de Cristo, salir a predicar, a ministrar a los enfermos, etcétera, son actividades del reino. Créalo que esos días ni siquiera se va a acordar que esos días en el pasado, antes de conocer a Cristo, se drogaba, se alcoholizaba y todo lo demás. Entonces, la ociosidad espiritual muchas veces no ayuda a los hijos de Dios. ¿Okay? Pero sobre todo y lo más importante es llenarnos de la palabra de gracia. Eso es lo más importante, llenarnos de la palabra de gracia. Entonces somos consagrados ya, ¿estamos de acuerdo? Ahora, en los hijos de Dios que ya fuimos santos o declarados santos, sí hay un proceso, por decirlo así, de santificación, que no es tratar de lograr de ser santos, sino es de tratar de operar en la naturaleza de santos que se nos fue proveída. ¿Entendemos? Ya fuimos declarados santos por la sangre de Jesús, ¿ok? Apartados, consagrados para Él ya, como instrumentos útiles, ¿ok? Pero el proceso que tenemos que pasar todos los hijos de Dios, o le podríamos llamar el proceso de santificación, es delante del mundo espiritual poder demostrar con la expresión de Cristo a través de nosotros, que Cristo se ha expresado a través de nosotros, expresar la vida de Cristo que está en nosotros. La única manera en que nosotros podemos demostrar delante del mundo espiritual, para que usted me entienda, que ya fuimos santos, es que realmente operemos en, realmente como lo que ya se nos dio, santos, consagrados para Él, que operemos en eso. Pero vamos a operar cuando nosotros, como un fruto del entendimiento que ya fuimos santos, podamos operar realmente como mire, vamos a la segunda de Timoteo para explicarme un poquito más. Segunda de Timoteo, ya. A ver, aquí lo voy a ver. Capítulo 2, versículo 20, por favor. Segunda de Timoteos, capítulo 2, versículo 20, ¿ya? Dice el apóstol Pablo a Timoteo: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera,
de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Ahí, desafortunadamente, el calvinismo ha creído que Dios predestinó para que unos fueran útiles para el reino y otras que Dios los salve, pues predestinados para ser salvos y ser útiles, y otros Dios los envía al infierno. Como dice ahí, usos viles significa que Dios los predestina para irse al infierno, porque Él los destinó a ser, así como dice ahí, para ser, ay Dios mío, utensilios que no sirven al reino, es decir, que se van a perder eternamente, pues, pero no quiere decir nada de eso. Segunda de Timoteo 2:20, si lo leemos en una Biblia, ser un utensilio útil al Señor y ser un utensilio que no sirve al Señor, fíjese como lo dice en otra traducción, por favor, si tenemos oportunidad de ir a verla, a ver si la de Dios habla hoy. Dios habla hoy nos da un concepto perfecto, ¿ok? Dice 2 Timoteo 2:20, en una casa grande no solamente hay objetos de oro y de plata, sino también de madera, de barro. Y luego fíjese lo que dice Pablo a Timoteo. Unos son para usos especiales y otros son para uso común. Ya no habla que unos son útiles y otros son viles o inútiles. No estoy diciendo que son inútiles, sino que unos son para usos especiales y otros para el uso común. ¿Ok? Pero nosotros decidimos si somos para el uso especial por lo cual Dios nos consagró, o somos para el uso común creyendo que Dios ya nos consagró. Nosotros decidimos uso especial o uso común. ¿Qué entiende usted por uso especial y uso común? Ejemplo, si usted va a trabajar todos los días, ¿con qué se va? Mezclilla y camiseta. Pero cuando sale a una fiesta y lo invitan a una boda, ¿cómo va? ¿Con mezclilla y camiseta o blusa? Yo le pregunto, ¿cómo va? Dios mío, echa la casa por la ventana, ¿no? Hasta renta el mejor traje. Paga hasta el mejor peinado ostentoso, con tal de lucir bien. En otras palabras, utiliza el mejor traje que usted tiene. No utiliza un traje común. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Entonces, ¿quién es el que decide ser especial o ser común? ¿Quién es el que decide ir a la boda con un pantalón de mezclilla y con una blusa o ir con un vestido elegante? ¿Quién lo decide? Nosotros. ¿Sí? Dios ya nos vistió con vestiduras finas, porque eso representa la salvación que nos dio en Cristo Jesús. Pero independientemente de ello, yo decido o yo tomo la decisión de ser especial o ser común. Cada uno de nosotros decidimos ser especiales o ser comunes. Mire lo que dice Pablo. Entonces el 21 dice en la Reina Valera: así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra. ¿Será instrumento para qué? Para honra, santificado, y luego dice útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Se limpia de estas cosas. ¿De cuáles cosas se tiene que limpiar? ¿De qué cosas se tiene que limpiar? Pues el 22 nos da algunos ejemplitos. ¿Okay? Principalmente la única manera en que nos podemos limpiar y ser vasos especiales y útiles, utensilios útiles, ¿qué cree? La única manera en que lo podemos hacer es primeramente renovando la mente, entendiendo que ya soy santo, porque Él me hizo santo. Y si yo entiendo eso, ¿qué cree? Mire, aquí dice: huye de las pasiones juveniles, sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Desecha pasiones. Ahí nos está dando una idea. Segundo, 23, desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. ¿Qué significa las cuestiones necias o insensatas?
cuando un hijo de Dios actúa como insensato y no como sabio. Un ejemplo de que alguien pueda actuar como insensato y no sabio, ¿cuál sería? Por ejemplo, no congregarse. Es un ejemplo. Si alguien en ese momento no está congregado, ¿qué cree? Está dedicando su mente a ver el Face, a ver el Instagram, a ver el mentado TikTok. Dios mío, aunque no quiera, yo bajé Instagram, espero que no me regañe Face porque estoy hablando de eso. Lo bajé para seguir a un pastor que sale en Instagram y da sus cápsulas ahí. Una de las personas. Entonces, lo primero que le doy cuando le doy buscar y le pongo la lupita y quiero buscar a este hermano pastor, ¿qué cree que me sale? Dios mío, ¿qué? ¿Y por qué? ¿Cómo esto? O sea, ¿cómo permiten las redes sociales subir literalmente mujeres que están exhibiendo su cuerpo para vender y ganar dinero? O sea, ¿por qué no me apareció? Bueno, hasta eso que me apareció el futbolista, ¿cómo se llama? El Cristiano Ronaldo, y me apareció el mundo de la selva, pero ¿qué cree? 2 contra 50 de los otros. Dios mío, ¿qué no tiene nada que hacer que andar exhibiendo su cuerpo en las redes sociales? No tiene nada que hacer esa gente. Dios mío, dije yo, me quedé impresionado. Hay de todo, mi hermano, ahí. Pero si yo quería buscar a un pastor, ¿por qué me salió todo eso? Bueno, porque ya en automático te aparece, cuando le das la lupita, te aparece todo eso. Y está impresionante. Te aparecen hasta los del movimiento LTWXYZ. Ahí te aparecen. Dios mío, pero ¿por qué? ¿Por qué el perrito, qué nombre perrito? Dígame, ¿por qué Pulgoso se besa con otro Pulgoso? Dije yo. ¿Me entiendes? O sea, porque ese tipo de cosas te aparecen en automático, mi hermano. Nunca había usado esa plataforma. Y lo usé para seguir a un pastor porque me interesaba seguirlo. Es el CEO de Solano, pues, para que no haya los demás. Quería seguir a ver qué está diciendo del tema de las finanzas y todo ese rollo, ¿me entiendes? Entonces, Dios mío, todo lo que aparece ahí, mi hermano. Y póngale, y usted, imagínate, póngase a sus hijos y le, ay, mijito, el Instagram para que se me entretenga la bebé o el bebé, para que se me entretenga. Dios mío, todas las cosas que hay ahí. Entonces, póngase a pensar. No sé por qué salió ese tema, pero bueno, lo importante es entender. Hay un sistema, hay una agenda y la van a cumplir. Pero nosotros somos los responsables si nos llenamos de ese tipo de información o no nos llenamos de ese tipo de información. Por eso, mire, cuando alguien, por ejemplo, no está ocupado en escuchar o ver o escuchar un mensaje bíblico, digo, tantos pastores de gracia, ministros de gracia, que predican el evangelio como Joseph Prince y otros más, ¿cuántos no hay? Sin embargo, cuando alguien no está escuchando la palabra, está perdiendo su tiempo ocioso en otras cosas, pues literalmente no está siendo edificado. ¿Quién podrá ser edificado con eso, mi hermano? Está llenando de cochambre su mente. Le va a recordar su pasado y ¿qué cree que va a pasar? Va a volver a caer. Entonces, llenémonos de qué? Esforcémonos en la gracia, dice el apóstol Pablo, en entender, en escuchar, en oír y oír acerca de Jesucristo. ¿Ok? Y oír. Entonces el 21, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento de honra, santificado, útil al Señor y dispuestos para toda buena obra. O sea, están los instrumentos que son especiales y los de uso común. Pero depende de cada persona el ser un instrumento especial o de uso común. ¿Qué significa uso común? Bueno, así como el del pantalón de mezclilla, pues. De uso común, ¿qué significa? Bueno,
pues soy cristiano, me la llevo toda la semana en redes sociales y de repente cuando veo por ahí a un amigo, mira, ¿qué crees, amigo? Soy cristiano, ¿y qué crees? Pues recibe a Jesucristo para que te vayas al cielo. De repente, ¿no? Pero toda la semana se llevó viendo Instagram, TikTok y todas esas cosas. Toda la semana. Y de repente se encontró alguien, ay, ¿qué crees, compadre? Pues, ¿qué crees? Me dice cristiano. Y pues ahora ya soy que soy hijo de Dios, sí. Pues te invito a mi iglesia a que conozcas al Señor. Ese es uso común, porque cuando Cristo quiere que continuamente te diga que si vas a entrar a las redes sociales, por favor, si vas a hacer TikTok, por favor, empieza a hablar de Cristo en los TikTok. Por lo menos vístete del diablo diciendo que Cristo me venció, Cristo me venció. Ya con eso ayudas a la gente. Digo, si alguien se viste del diablo y dice, Cristo me venció en la cruz, Cristo me venció, ¿qué cree? Está exaltando a Cristo, ¿no? Entonces, instrumento útil es especial. Nosotros decidimos ser común o ser especial. Especial, ¿qué significa? Pues, ¿qué cree? Más llenar esta mente de Cristo, del conocimiento de Cristo, del conocimiento del nuevo pacto, del conocimiento de la obra terminada de Jesús, del conocimiento de lo que Cristo hizo derramando su sangre en la cruz por nosotros. Yo me meto de eso, me meto más de esa información y llega a ser una revelación para mi vida, renova mi mente y continuamente me llevo y expreso lo que traigo aquí dentro, que es el Cristo que me habita. ¿Entendemos? Expresamos a Cristo, estamos aquí con la finalidad de expresar a Cristo, predicar a Cristo para que Él sea conocido, Él sea el todo en todos y el propósito eterno del Padre, que es dar a conocer a su Hijo, se pueda cumplir aquí en la tierra. Entonces sí seremos vasos especiales. ¿Cuántos saben que no se requiere renovar la mente para entender que no tengo que entrar tanto al Instagram o al TikTok? ¿Cuántos saben eso? El problema es que tú no eliges lo que quieres ver, te lo ponen. ¿Sí sabe que te lo ponen? Por lo menos en Facebook son más respetables, porque si tú empezaste a ver que medicamento para las hemorroides, por ejemplo, ¿no? Y pues, ¿qué cree? Te van a empezar a llegar anuncios de las hemorroides, que las cremas, que etcétera. Pero porque tú empezaste a buscar de eso. Pero si tú no buscas eso, no te va a llegar publicidad de eso. Pero en las otras, por lo menos la otra red que me metí ahí, Dios mío. O sea, yo no ocupé buscar algo para que llegara. O sea, llega en automático, aunque tú no lo quieras. Llega en automático. ¿Ok? Entonces nosotros decidimos, no ocupa renovar la mente, lo único que es tomar una decisión, decir, veo menos Instagram y me meto a Face para ver las predicaciones de fulano pastor. Y hay muchísimos de gracia, muchísimos pastores respetables de gracia, muchísimos. Bueno, el que yo les he estado recomendando es Joseph Prince, que se sale en YouTube, salen en Facebook, que realmente son de gran edificación esa enseñanza, tanto que lo critica la gente. Pero no sabe la gente que lo critica, no sabe la importancia, porque no entienden el nuevo pacto, critican y juzgan lo que no entienden. Ese es el gran problema de la misma iglesia cristiana, que critica lo que no entiende. Ok, entonces 2 Timoteo 2:20. Así que si alguno se limpia estas cosas, será instrumento para honra. ¿Y qué cree? Dice, ¿cómo dice? Santificado. ¿Qué significa santificado? Que va a poner en práctica la santidad que le fue proveída en la cruz del Calvario por gracia. Va a poner en práctica. Ya soy santo, 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 santo. Entonces yo practico la santidad. Bueno, escuchar palabra, se me presenta una oportunidad, predicar el evangelio, ministrar a los enfermos.
¿Me entiende? Entonces, que será instrumento de honra, santificado. ¿Santificado qué significa? Que empiezo a operar ya de acuerdo a lo que soy por naturaleza. Soy santo y ahora comienzo a operar esa santidad que ya se me dio, la empiezo ahora a operar. Pero no tiene nada que ver con que se vayan a ir al infierno los que no se santifican, no tienen nada que ver. Muchos creen, es que no vas a ver al Señor, te vas a ir al infierno, no te vas a ir en el arrebatamiento, en la segunda venida, no te vas a ir, porque ¿qué crees? Porque necesitas santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Dios mío, entonces nadie se va a ir. ¿Usted cree que esos hermanitos religiosones de faldas largas y todo el rollo, con corbata, usted cree que no entran al Instagram? Ok. ¿Qué cosas? 22. Si alguno se limpia, huye de las pasiones juveniles, sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. ¿Qué significa sigue la justicia, la fe, el amor y la paz? ¿Qué cree que significa? Sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. ¿Qué cree que significa? Pues que por favor escuche esa enseñanza del nuevo pacto donde dice que ya fuiste justificado por la fe en Cristo Jesús. Sigue la fe, entendiendo que la fe de Cristo ya te fue depositada y ahora tú tienes que operar esa fe. El amor, sabiendo entender el amor y la obra terminada de Cristo en la cruz, porque si tú entiendes el amor y la obra terminada de Cristo en la cruz, su sacrificio perfecto, completo, entonces al entender ese amor de Cristo en la cruz, tú vas a operar correctamente la fe. Gálatas 5:6, la fe opera u obra por el amor. ¿Cuál amor? El de Cristo en la cruz, no por tu amor. Porque muchos dicen, es que no vas a poder ejercer fe, no vas a operar esa fe si tú no actúas en amor. No está hablando de que tú actúes en amor, sino está hablando de que entiendas el amor de Cristo en la cruz. Entonces tu fe va a ser eficaz, la manera en que tú operas esa fe. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa? Sigue la justicia, la fe, el amor y por último la paz. Entiende que Dios ya no está enojado contigo, y la manera de entender que Dios ya no está enojado contigo, que Dios no te va a castigar y que Dios no se va a enojar contigo aún por los errores que puedas cometer. Dios no se va a enojar contigo. ¿Por qué? Porque la ira de Dios cayó sobre el pecado que descargó en el cuerpo de Jesús en la cruz. Dios ya no te va a castigar en este tiempo porque lo cargó sobre Jesús. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Si tú sigues esos lineamientos, ¿qué crees? Entonces te estarías limpiando de cualquier otra cosa y serías un instrumento especial, no un instrumento de uso común, sino un instrumento especial. Digo, hay muchísimos ejemplos, ¿no? De uso común, pues pastor, huevos con frijoles todos los días. Pero llega el sábado y el domingo carnita asada. De uso común, huevos con frijoles de desayuno. Pero el domingo te puedes comer un bistec. ¿Se ha dado cuenta que sí hay una gran diferencia entre especial y común? Huye de las pasiones, sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpios invocan al Señor. Y luego dice, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar. Y luego menciona a la Reina Valera, sufrido. Entonces, mire, todo esto en el contexto, si llega al versículo 14 de 2 Timoteo 2:14, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual nada aprovecha, sino que es de perdición a los oyentes. Y luego dice el 15, procura presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene que avergonzarse, que hace una división correcta de los pactos, que divide la palabra y dice, antiguo pacto de la ley de Moisés ya no me aplica, no tengo que cumplirlo.
Nuevo pacto es el que a mí me aplica, porque soy una nueva creación, una nueva criatura. Y ya no tengo que hacer obras para ser justo, porque ya soy justo por la obra perfecta y el sacrificio de Jesús. ¿Ok? 16. Mas evitas profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. O sea, también desechar las cuestiones necias también se refiere a desechar toda la cuestión que se refiere a enseñanzas que usted escucha que son fábulas. ¿Cuál era lo que estaba sucediendo en la iglesia primitiva? Bueno, la resurrección de los muertos ya se efectuó, decían ellos. Es decir, los cuerpos que vienen primera, porque estamos hablando la carta a Timoteo, pero en la primera de Tesalonicenses y en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, estaba hablando de transformación de cuerpos. Cuerpos resucitados en cuerpos mortales que fueron transformados y fue ahora resucitados en cuerpos inmortales. Resurrección de los muertos ya se efectuó. Entonces dice, hay lugares donde creen que ya fuimos resucitados. Hay congregaciones cristianas que creen que ya fuimos resucitados. Entonces dice, esas son cuestiones necias. ¿Para qué discutes con uno que cree que ya sucedió la segunda venida de Cristo en el año 70? ¿Para qué discutes con ellos? Son cuestiones necias. No te pongas a discutir con personas que te dicen que Dios te envía enfermedades, que te envía males para probarte, para pasar por el desierto y acrisolarte como el oro y la plata. No contiendas con ellos, porque nunca van a entender que Dios nunca te va a acrisolar como el oro y la plata. Porque Jesús y tú son uno. No tiene por qué Él pasarte por un desierto para poder santificarte, porque Él te hizo santo por su sangre derramada en la cruz. ¿Para qué contender con esas personas que no entienden literalmente la gracia y el evangelio, el nuevo pacto? ¿Para qué? Eso es contender por cuestiones necias que no van a ayudar. Entonces, si tú no te dedicas a estar ese tipo, yo nunca me la llevo en otros muros alegando con personas. No me la llevo. Las personas que vienen, yo pongo un anuncio en mi muro, empiezan a alegar conmigo. Yo solamente les quiero dar una explicación bíblica, pero ellos vienen a mi muro a estar discutiendo, y les contesto con palabra, con lo que dice Cristo. Con el nuevo pacto les contesto. Pero yo no me voy a andar discutiendo en debates bíblicos. Creo que hay un grupo que se llama debates bíblicos entre católicos y cristianos. Póngase a pensar, piedrones que se tiran ahí. No tiene ni un sentido. Entonces, 16. Segundo de Timoteo 2:16, más evita las profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. O sea, te alejarán del evangelio esas vanas y profanas palabrerías. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la palabra. Es decir, esa palabra te van a consumir, esas palabras. Toda herejía consume. Si tú te pones a escuchar a gente que te dice que todavía Dios te prueba porque te está pasando por un desierto, que Dios te quiere pobre, que Dios enfermo le agradas a Dios, que la enfermedad es parte como Dios te habla, que Dios te habla a través de las enfermedades de los hijos. Pura suciedad, mi hermano, porque no es palabra de Dios. Pura suciedad. Por eso, si usted se limpia de ese tipo de doctrinas y empieza a escuchar realmente el evangelio, porque el evangelio eterno es Cristo Jesús viniendo a la tierra para morir por esta humanidad y ser impartido en todo aquel que en él cree, hacerlo renacer y habitar en ese espíritu renacido, recreado según Dios, y venir a transformar la mente de los hijos de Dios a través del nuevo pacto y el conocimiento de él, y para que Cristo sea formado y poder expresar el Cristo que nos habita, expresarlo a esta humanidad. Por eso dice, yo soy la luz del mundo, pero ustedes también son la luz del mundo. Exprésenme a mí, expresen lo que yo soy en ustedes, exprésenme lo que entienden acerca de mí. Entonces, los instrumentos útiles o de uso común, útiles o especiales, o
de uso común que habló el apóstol Pablo aquí, nosotros decidimos de uso común o de uso especial. Nosotros decidimos, y depende de eso la renovación de la mente, por obviedad. ¿Qué le va a ayudar más para creer que financieramente hablando en 5 años usted va a estar bien? Ver un anuncio por Instagram donde hay un montón de suciedad, o ponerse a escuchar una prédica por Face o por YouTube de un ministro o un pastor de la palabra de gracia. ¿Qué le va a ayudar más? Nada más ahí se lo dejo como una reflexión. Literalmente, espiritual, mi cuerpo debe ser guardado irreprensible para la venida del Señor Jesucristo, y Él lo va a hacer, pero nosotros debemos de disponernos como instrumentos útiles especiales. Obviamente, esforcémonos en entender gracia. Es el único esfuerzo que nos pide Dios. Esfuérzese en escuchar y entender qué hice por ustedes. Esfuérzese en entender y escuchar qué es lo que yo ahora soy en ustedes. Esfuérzese en entender que yo necesito expresarme a través de ustedes. Esfuérzese en entender que yo fui el proyecto desde un principio de la creación que iba a venir a habitar en ustedes. Y hay un plan y un propósito que es el propósito de Dios de expresar a su Hijo Jesucristo aquí en la tierra. Nosotros decidimos, espiritual mi cuerpo sean guardado irreprensible, pues es la única manera. Y no se trata de prohibiciones, no. El pastor ya me prohibió el Instagram, al rato me va a prohibir el TikTok y al rato me va a prohibir hasta el Face. No se trata de prohibiciones. Se trata de que nosotros básicamente nos llenemos del Cristo. Nos llenemos de Cristo. Digo, no estoy diciendo que no vea una película, ¿entendamos? Digo, no estoy diciendo que no vea El Rey León. No estoy diciendo que no vea una película que le vaya a ayudar o edificar. Lo que estoy diciendo es que hay cosas que en las redes sociales no le van a ayudar, ni va a ser usted un instrumento útil para el Señor, y no va a poder expresar la santidad, no va a poder expresar lo que usted es, santo en el Señor, consagrado en el Señor y consagrado para el Señor. Póngase, pidémosle gracias al Señor. ¿Okay? Damos gracias, Jesús, en esta maravillosa noche. Gracias, Señor. Gracias por esta palabra, gracias por el conocimiento pleno, gracias porque tu palabra dice que somos santos. Hemos sido santificados por tu sangre, y el proceso que nosotros podemos pasar en este tiempo es solamente enfocarnos en ti, enfocarnos en tu obra, enfocarnos en el conocimiento pleno de esa maravillosa gracia que fue proveída en la cruz del Calvario. Eres tú, Jesús, en nosotros, la esperanza de gloria. Eres tú a través de nosotros. En el nombre de Jesús decidimos llenar nuestra mente no de imágenes, de cosas que no edifican, sino de imágenes espirituales y visiones espirituales que tú pones en nosotros. Te doy gracias. Gracias, Señor, por la oportunidad de aprender más de tu palabra. Creo que con este conocimiento yo puedo renovar mi entendimiento, mi mente, y realmente demostrar esa consagración que ya se me dio en la cruz del Calvario por tu sangre. Gracias por haberme hecho santo. Gracias por consagrarme para ti y para tu obra. Gracias, Señor Jesús, te doy en esta noche. Gracias, Señor. Recibo por fe lo que ya has proveído en la cruz por gracia, y creo que yo comienzo a operar y decido, como le dijo Pablo a Timoteo, que me limpie de esas cosas, en el sentido de que me esfuerce en entender, en escuchar acerca de ti, Jesús, y de tu gracia maravillosa. Te doy gracias, gracias, maravilloso Rey, porque tú nos instruyes, nos enseñas, en el nombre de Jesús, para ser vasos útiles, instrumentos que puedan servir para que tu maravilloso evangelio, el evangelio de la gracia,
para que tú, Jesús, seas expresado a través de nosotros en este mundo que está en tinieblas y que necesitan de ti. Gracias, Jesús, gracias, gracias. Yo creo que soy un vaso especial en el nombre de Jesús, consagrado para tu reino y para tu obra en este tiempo, Señor. Gracias te doy por la oportunidad de vivir. Gracias por la oportunidad en el nombre de Jesús de poder servir a tu maravilloso evangelio, a la predicación de esas buenas noticias, Señor Jesús. Gracias, maravilloso Rey. Gracias, Jesús. Amén. Denle un fuerte aplauso a Jesucristo porque Él es bueno. Gracias, Señor, gracias por tu amor, por tu fidelidad. Cada persona que nos ve por internet, les bendecimos en el nombre de Jesús, y créalo que Dios tiene algo especial para su vida y que realmente adicionarlo para su propósito eterno aquí en la tierra. Reciba a Jesús en su corazón, en su vida. Entonces podrá experimentar el nuevo nacimiento espiritual y Cristo vendrá a habitar por la fe en su corazón. Entonces podrá experimentar esa maravillosa gracia en Jesucristo. Así es que cuando tenga oportunidad, dígale: Señor Jesús, te recibo en mi corazón y en mi vida. Y les recuerdo todas las enseñanzas todos los viernes a partir de las 20 horas, hora del Centro de México, hora del Bajío, así como transmisiones también todos los domingos a las 12 del mediodía. Cristo les ama, nosotros también. Gracia y paz les sean multiplicadas de Dios nuestro Padre, el Señor Jesucristo, en el nombre de Jesús. Amén. Bendecidos.